Lucedy, gracias. Gracias por aceptar la invitación. Entonces, vamos a hablar un poco, puedes comentarnos primero, lo esencial. Nosotros hablamos mucho del suicidio, el suicidio, el suicidio, pero ¿qué es el suicidio desde tu perspectiva psicológica? Bueno, de hecho, mucha gente lo define, pero en sí, en palabras castizas o sea, para nuestro público que es variado, es sencillamente el acto de hacerse daño con fines de causar muerte, ¿sí? Siempre que sea algo predeterminado, ¿sí? Sea voluntario. Eh, hay Voy a destacar algunas cosas. Digamos que hay un trastorno psicótico y esquizofrénico, que en esos casos, ya lo voy a mencionar más adelante, en esos casos podría existir una conducta suicida de manera espontánea. Digamos que es los únicos casos que se conocen. De resto, un suicidio es algo predeterminado que generalmente se planea. Eh, Voy a resaltar algo que dice el Ministerio de Salud, y es que, digamos que el suicidio y la conducta suicida, porque el suicidio cuando es consumado, ¿no? La conducta suicida incluye cuando es consumado, pero también cuando se ha intentado antes o se ha ideado. Dice que tiene tres categorías o digamos tres niveles, ¿sí? El primero es la ideación suicida, ¿sí? Es cuando en nuestra mente hay pensamientos de deseos de morir, de deseos de no existir, de tener algo o una situación tan grande que nos abruma demasiado y que no somos capaces de tolerarla y por lo tanto, pues, eh, eh, deseamos no vivir, ¿sí? Ahí es donde está el plan suicida, la ideación, cómo hacerlo, de qué manera hacerlo, todo ese proceso. Está el intento de suicidio, que es cuando la persona lleva a cabo ese plan, pero no tiene un final fatal, no fallece la persona, sino que no se logra el fin. Eh, y está ya el suicidio, que es el acto suicida que lleva a cabo y que es la muerte más bien, es la muerte que se lleva con intención, voluntariamente, ¿sí? De hecho, el intento de suicidio es muchísimo mayor, mucho. Yo creo que más del 100% que los suicidios, ¿sí? Se habla mucho de los suicidios, sobre todo en las redes sociales, en los medios, nos hablan acerca del suicidio como tal, eh, pero es mucho mayor los intentos. Es más, a veces las personas que han cometido suicidio tienen antecedentes de haberlo cometido, de haberlo intentado en otra ocasión. Y como tú dijiste ahorita, que se le está prestando atención ahora, es que ya más o menos desde el año 2016 tiene, se registra, se hace una ficha y se notifica en el sistema de vigilancia de salud pública. O sea, ya es un asunto de salud pública. Entonces, sí, Wow. hace poco, pero sí se hace. Ya se No, reporta. bueno, hay avances, por lo menos, hay Uh -huh. avances, sí, porque ya no, entonces, ya en nuestra sociedad no es tan bruno este, este tema del, del suicidio. Sí, hay que utilizar lo que ven nuestras niñas, aprender de ellos. Sí, entonces, ¿qué factores se cree que desencadenan esa idea suicida que puede llevar o puede conducir a la consumación del suicidio? Bueno, mira, esa pregunta me gusta mucho por lo siguiente. Cuando nosotros conocemos sobre una persona que se suicidó, nosotros no pensamos, lo que nos dicen los medios es, se suicidó porque tuvo una pelea con su pareja, se suicidó porque peleó con los papás, se suicidó porque lo dejó la pareja, ¿sí? Se suicidó porque, o sea, digamos que es el detonante, ¿sí? Pero antes de eso hay un proceso que llega hasta ese punto, ¿sí? De pronto, bueno, la pareja que se suicidó porque
porque el esposo la dejó o porque tuvo una pelea con el esposo. Resulta que eso puede ser un proceso antes de violencia, de maltrato, de infidelidades, de situaciones que lo llevan a ese punto. Sí, entonces quisiera hablar en términos generales porque voy a como resaltar la parte de la familia y la de salud mental. En términos generales, las personas que ven esto o que lo van a ver en diferido, porque sí sé que hay mucha gente que lo ve en diferido, si vieron el live o si no han visto el live de mi colega Lina, que no la conozco, pero fue la que hizo, Lina, ¿cierto? Fue la que hizo el live anterior de la depresión. Véanselo porque es buenísimo. De hecho, yo cuando lo vi, yo lo primero que le dije al Armando fue, nos abrió la puerta en infinidades y el que se lo vea, o sea, va muy adelantado. ¿Sí? Entonces, digamos que en términos generales, iniciemos por las enfermedades físicas. Hay personas, la pregunta voy a recordar porque como hablé mucho, antes de la pregunta de regularmente, ¿qué factores desencadenan, cierto? Este acto. Eh, Podemos tener las enfermedades físicas que son dolorosas, que son terminales, que generan un cambio en la dinámica familiar, sobre todo cuando, por ejemplo, son padres proveedores, que cómo queda la casa, ¿cierto? Ahora que yo soy quien está, quien está, tengo una discapacidad y resulta que todos dependían de mí. Entonces, eso podría ser llamado personas que pierden la vista, personas que pierden la movilidad de algunos de sus miembros que necesitaban para trabajar. También el tema económico, las deudas, ¿sí? Problemas de desempleo. Cuando las personas solo tienen un ingreso y ese ingreso o son despedidos ahora con pandemia, miles de cosas que se dieron, eso también puede afectar. En el empleo, si tenemos empleo, sufrir de pronto de acoso laboral por nuestros compañeros, por nuestros jefes. He visto muchos pacientes cuando las atendían en embarazo, eso afectaba o sea, se cambiaba el ambiente laboral, inmediatamente quedaban en embarazo. ¿Sí? Digamos que como que los jefes lo veían como una amenaza. Entonces, eso también. A nivel académico, dos cositas que puedo como resaltar. Primero, el tema académico en el colegio. El tema académico, eh, desde la perspectiva del acoso, como es el bullying, ¿sí? Escuchábamos mucho en un tiempo sobre el tema, que iban a trabajar sobre eso, pero ya se ha disminuido mucho eso. Ya no he vuelto a escuchar temas de prevención ni nada sobre eso y eso también hay que prestarle mucha atención, ¿sí? También lo voy a mencionar porque sé que seguro me lo vas a preguntar. Entonces, eso del bullying, también la sobreexigencia que se le hacen a los estudiantes. Mm, Eso, a veces las mismas familias, son exigentes, sobreexigentes con el tema académico, ¿sí? Y a veces nos enceguecemos en que puede que nuestro hijo no tenga la capacidad cognitiva para cumplir con esto, el plan académico, con todo lo que se le da en el colegio, ¿sí? Y cometemos el error de no hacerle una valoración porque decimos nuestro hijo es completamente normal, ¿sí? Hay personas que no son buenas en la parte intelectual, pero a nivel de habilidades musicales, de arte, son muy buenas a nivel motor, deportivo. Entonces, tendemos como, digamos, como a eso, a sobreexigirles, ¿sí? Están también las enfermedades psicosomáticas. Psicosomáticas tienen que ver con la psique, con la mente y también con el cuerpo, ¿sí? Son enfermedades que se dan por estrés, por problemas sí, de ansiedad, problemas depresivos que se reflejan en nuestro cuerpo. Y también son enfermedades que agravan eh, un, problema, un problema médico. Por ejemplo, la diabetes. ¿Sí? Hay diabetes emotiva,
que cuando te estresas es cuando se te sube el azúcar, que cuando te estresas se te sube la presión, ¿sí? Las cefaleas por estrés también. Entonces, ese tipo de cosas podrían estar desencadenando cuando no se elaboran bien. El estrés, Rafa, que fue el primer live hace 2 lunes, hablaba sobre la ansiedad, que ya la voy a mencionar de a poquito, pero el estrés cuando no es bien manejado se puede convertir en ansiedad, ¿sí? El estrés es bueno porque el estrés, si uno no sufre de estrés cuando está estudiando, cuando está trabajando, uno se vuelve flojo y no responde a su estrés, su trabajo, ¿cierto? Pero cuando nosotros manejamos bien ese estrés, cumplimos, hacemos. Pero si nos llevamos ese estrés para la casa, eso nos puede impedir dormir y muchas otras cosas, hasta falta de concentración porque estás estresado por lo que tienes que entregar y no tienes cabeza para nada más. Entonces, el estrés cuando no se maneja bien. Mm, mm, Hay unas características a nivel de personalidad, por ejemplo, los bajos niveles de autoestima, la impulsividad, la agresividad también pueden llevar a eso. Eh, en cuanto a la personalidad, eso. Ahora, hablando en temas familiares, ¿qué cosas desencadenan a nivel de familia para que una persona cometa suicidio? Yo creo que ahí es lo más importante, desde la casa, empezar desde la casa, porque es nuestra primera escuela. En la casa, familias disfuncionales, los niños que siempre han visto maltrato y violencia en su familia. De pronto físicamente no, pero sí una mamá que ha sido sometida por su esposo o que el papá, los papás que dicen, es que la única forma de que él me entienda es cuando le pego. Entonces, eso también, eh, separaciones mal manejadas. Hay un fenómeno que se llama la alienación parental, que es cuando los papás ponen, cuando al separarse ponen en contra al niño del otro papá, ¿sí? No manejan bien eso. Cuando en la familia hay una enfermedad o se ha diagnosticado una enfermedad crónica en uno de los dos familiares, si algún familiar ha tenido antecedentes también del suicidio, si hay antecedentes psiquiátricos, no hay que sea determinante, pero sí hay que prestarle atención, ¿sí? Enfermedades psiquiátricas como la ansiedad, la depresión, que también la voy a mencionar, mm, cuando estamos lejos de la familia, ¿sí? Estamos en otra ciudad, en otro país, por trabajo, por gusto, por lo que queramos, y en esa ciudad no encontramos o no tenemos un grupo de apoyo, una persona con la que tú te sientas calmada, tranquila, con la que te puedas expresar, eso también puede también ser un desencadenante. Y en cuanto a la salud mental, quisiera empezar por las dos que ya estuvieron viendo, que es la ansiedad. Yo creo que no los escuché a ninguno de los dos, no sé si me equivoqué o si no presté atención en ese momento. Hablaron sobre el trastorno mixto, que es ansiedad y depresión. Imagínate, si la ansiedad sola es tenaz, si la depresión sola es fuerte, ahora imagínate los dos juntos. Entonces, el trastorno mixto de ansiedad y depresión, la depresión como tal, recuerden que los criterios diagnósticos o las características principales de una depresión es el estado de ánimo bajito, tristeza todo el día, ¿sí? Eh, eh, Falta de interés por hacer las cosas que más nos gustan, como por ejemplo, el que iba al gimnasio ya no va, el que le gustaba salir a caminar ya no va, eh, el que le gustaba salir con los amigos y no sé, hacer cualquier actividad ya no va. Entonces, empezar, esas cositas también pueden ser de, desencadenantes, la depresión. Otra cosa es la depresión, a veces el aumentar de peso o el disminuir porque el apetito se varía. Hay personas que en el apetito
se le, se le disminuye y baja muchísimo de peso, ¿cierto? Y dicen que cuando se eleva el apetito es porque sienten como que llenar ese vacío que les deja la tristeza, porque es una sensación de vacío también. Se altera el sueño, tanto en la ansiedad como en la depresión se altera el sueño, y cuando se altera el sueño significativamente puede generar hasta alucinaciones, psicosis, o sea, múltiples cosas. La ansiedad está más relacionada con los pensamientos de que algo malo nos puede pasar, preocupación excesiva que no podemos controlar, por más que nosotros digamos, pero esto ya ha pasado antes y no pasó nada, o sea, no fue mayor cosa. Está relacionada con los pensamientos. También, cuando una persona, estamos en la parte de salud mental, cuando una persona consume sustancias psicoactivas o sustancias adictivas, como el alcohol, esas personas generalmente cuando pasan esa sensación o ese episodio de la droga en ellos, pueden presentar irritabilidad, el aislamiento, hasta la misma sociedad los aísla. O sea, ellos se aíslan y la sociedad también los aísla. Entonces, aislamiento social, psicosis también. Psicosis es sencillamente estar alejado de la realidad. Y eso atrae también alucinaciones visuales, auditivas. Claro, si a ti te están diciendo, si tú estás escuchando una voz que te dice a ti, hazte daño, no sirves para nada, ahí está también lo que hablábamos de los pensamientos. Hay un trastorno que a veces se escucha mucho por ahí, que es el trastorno límite de la personalidad. No sé si tú con todo lo que has leído y que te gusta todo eso, habías escuchado. Más o menos, sí, ¿no? Más o menos lo he escuchado. Marian Rojas, psiquiatra, lo toca Ajá. en uno de sus libros. Bueno, ese es como muy popular, ese trastorno. Resulta que el trastorno límite de la personalidad es una inestabilidad crónica a nivel emocional. Por lo tanto, en las relaciones, consigo mismo, es una persona que se siente muy culpable, muy insegura, pero también muy impulsivo. Entonces ahí está la gravedad de esa parte. Entonces esos serían algunos, yo creo que mencioné bastante, bastante desencadenantes de eso. Sí, sí, mencionaste bastante y ahí implícitamente nos diste pistas de la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿a qué grupo etario ataca cómo lo podemos llamar? Flagelo, síndrome, trastorno. Sí, toditas las anteriores. Ok. ¿A qué grupo etario? ¿Solamente a adultos? ¿Solamente a jóvenes? ¿A niños? ¿En qué grupo etario se ven estos casos de conductas suicidas y de suicidio? Bueno, no hay uno específico. De hecho, así como la depresión que se puede presentar en niños, como ya Lina también lo manifestó en la anterior consulta, que digamos los niños son diferentes con las manifestaciones, más que el aislamiento lo hacen con irritabilidad, con molestia, con conductas inadaptadas, digámoslo así, o desadaptativas. Entonces, se puede ver en cualquier edad, ¿sí? El deseo de morir. En cuanto al suicidio como tal y a la planeación, principalmente, dicen los estudios, aunque no hay unas edades específicas, más o menos adolescentes, jóvenes y en la vejez. Obvio, digamos que los motivos en la adolescencia son un poquito, no quisiera decirlo así, pero en la adultez está más como son un poco más profundos, más relacionados con ese pasado, más relacionados con por qué no lo hice así, con culparse, con reprocharse cosas. Sí, digamos que los motivos es lo que varía, pero en todas las edades se puede presentar. Ok, 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 interesante eso. Eh, en tu experiencia, en tus estudios, en todo lo que has aprendido, ¿cuáles son los síntomas o las expresiones más comunes de una persona que está pensando en suicidarse? Dicen algunos, lo he leído en algunos casos, que cada persona que
que quiere suicidarse, la verdad, en el fondo no quiere hacerlo, no quiere perder la vida, sino que esa es como su última opción y que siempre está dando gritos de auxilio, buscando ayuda antes de llegar a ese punto. ¿Cómo podríamos nosotros identificar esos síntomas, entre comillas, que es lo más característico? Yo sé que hacer un estándar es complicado, pero debe haber algunos casos o algunos estudios que nos muestren algunas características similares en los casos que se han estudiado. Bueno, mira, no, como tú dijiste, sí podría verlo, pero resulta que no siempre son evidentes estos síntomas. No siempre las personas lo muestren. Que los muestren, digamos que nos ayuda mucho porque cualquier persona puede darse cuenta y alarmarse y mirar y buscar ayuda, ¿cierto? No siempre es evidente, pero sí hay algunas cosas, como por ejemplo hablar acerca de la muerte, expresiones como por ejemplo, preferiría no estar vivo, es mejor si yo no existiera, cómo sería la vida si yo no estoy. Hay personas, de hecho, que al mostrarlo, por ejemplo, hay personas que se despiden, hay gente que termina contando las historias, no, es que él vino acá y casi nunca venía, él vino, me abrazó y me dijo, todas esas conductas también pueden verse y leerse y prestarles atención. Eh, bueno, el despedirse, el entregar sus cosas y regalarlas a veces sucede también, que como entregar, dando su herencia, como repartiendo su herencia en viva y entregando. Eso también puede manifestar. Los cambios también, como decíamos, en el estado de ánimo. Un día está tranquilo, otro día de pronto enojado. Los cambios en el estado de ánimo. Y también, ahí están escribiendo, y también eh, los cambios en la alimentación y en el sueño. Las personas que se preocupan, que tienen estas ideas cuando pasan por depresión, duermen mucho como para evitar afrontar esa situación, ¿sí? Y también lo contrario, la actividad, la ansiedad hace que también nosotros no podamos dormir de la preocupación, de estar pensando, hasta de estar pensando en lo que vamos a hacer, de cómo va a quedar mi familia, eso también, sí. Wow. No recuerdo ahorita otra cosa, pero eso, básicamente. Complicado entonces el tema, ¿cierto? A veces uno ve esos síntomas solamente en retrospectiva, como me pasó a mí, como lo conté en mi catarsis, Exacto, total. haciendo arqueología mental fue que me di cuenta de que sí, hubo síntomas, y como dije, esa persona que se acercó a mí como profeta del pasado a decirme, ella había comentado esto y esto y esto, pero, ajá, era hace 24 años, 1998, si hoy no se habla mucho del tema, imaginémonos nosotros hace 24 años cuando sucedió lo que sucedió con mi mamá, eso era mucho más tabú todavía aún en nuestra sociedad. Entonces, ¿cómo crees tú que podríamos nosotros desde nuestra cotidianidad, desde nuestro día a día, luchar contra este flagelo? Aparte de esto que estamos haciendo, que es dando a conocer la existencia del flagelo, que es dando a conocer de que, hey, no somos inmunes, todos y cada uno de nosotros estamos expuestos a padecer algo que detone esa idea suicida, que nos lleve a tomar ese fatídico paso. ¿Cómo crees tú que desde nuestra cotidianidad podríamos nosotros tratar de combatir este flagelo? Bueno, voy a mencionar algo que, como tú dices, cotidianidad, nos referimos a todos, ¿cierto? Quisiera mencionar inicialmente a la iglesia, ¿sí? Porque la iglesia es un fuerte protector en el suicidio, o sea, en la conducta suicida, pero no en la ideación, ¿sí? No, como personas religiosas o personas espirituales, podemos tener esos sentimientos de no sentirnos suficientes o de sentir el sentido de vida disminuye, ¿sí? Pero nos agarramos de nuestras creencias y eso puede fortalecer
el no hacerlo, el quedarnos quietos, ¿sí? Aunque lo hayamos pensado, aunque a veces pensemos que es mejor que el Señor nos lleve, ¿cierto? Que el Señor venga por mí pronto. Eso, digamos que ayuda a no cometerlo, pero sí, eh, pero no ayuda en cuanto a planearlo o a sentirlo, a pensar. Ahora, en cuanto a la iglesia, quería hacer este preámbulo porque me parece muy importante, sobre todo porque nosotros somos un ser integral. Nosotros no somos solo nosotros, ¿sí? Sino que somos un ser espiritual, somos un ser personal, individual, somos un ser familiar, somos un ser social, un ser económico. Entonces, cuando una de estas áreas, digamos que se ve afectada, las demás también lo hacen, ¿sí? Cuando estamos sin empleo, nuestro estado de ánimo, a veces llevamos también peleas a la casa, a nivel académico nos rendimos, entonces todo digamos que está relacionado. Entonces por eso menciono también esa parte espiritual. La parte espiritual, sobre todo, es importante llevarla desde la experiencia, desde, desde algo que sea natural y no algo dogmático, algo que sea exigido, que algo que sea fanático desde el fanatismo, sino más desde la parte pastoral, desde una guía, eh, más que juzgar cuando de pronto personas van a los líderes, sean pastores, sean sacerdotes, sea de cualquier religión, porque aquí no estamos hablando de religión como tal, sino de iglesia, ¿cierto? Eh, Más que eso, cuando van personas como a hablar sobre el tema, no disminuyamos eso que está pasando y como decían ustedes en el live, creo que fue con Lina, que decían, todo lo puedo Cristo que me fortalece. Sí, pero somos seres emocionales y las emociones son reales y las estamos sintiendo. Si yo voy donde Armando y le digo, Armando, es que yo me estoy sintiendo muy triste, y Armando me dice, la tristeza no es de Dios, o es que la tristeza, pues, ya te vas a poner bien, tienes que cambiar ese pensamiento. Lo primero que yo voy a pensar es, o sea, no vine a donde tenía que venir, ¿sí? Entonces, a veces esa comunicación de las personas que asisten a la iglesia, cualquiera, con las personas líderes, se rompe por juzgar. Y eso aplica para todos, todo el mundo, los orientadores escolares, a nosotros como personas, como papás, como hijos, todo eso está ahí también relacionado con el no juzgar. Sí, si se puede en las escuelas, si se puede a nivel de iglesias también. Tener grupos de apoyo para hablar sobre temas, de pronto no específicamente eso, pero sí del estado de ánimo, de la ansiedad, de la depresión, de todas estas emociones y sentimientos que se dan, también sería excelente. En cuanto a la parte educativa, eh, el tema del bullying, seguirlo trabajando, seguir educando más que desde lo académico, lo escolar, también trabajarle desde las emociones, desde el respeto para la vida, ¿sí? Entonces eso también. Otra cosa que también podríamos, bueno, desde mí como persona, cómo evitar de pronto si estoy teniendo alguno de estos pensamientos, qué podemos tener? Primero conocernos. A veces andamos en piloto automático, ¿sí? Piloto automático es que la vida te lleva a ti, no eres tú el que lleva la vida, ¿sí? No te conoces, no, llegaste a la casa enojado y realmente no sabes por qué llegaste enojado y le respondiste mal a tu esposo, le gritaste a tus hijos y resulta que tus hijos no era suficiente para hablarles así. Eh, Ser más consciente de nuestra vida, de nuestras emociones, la inteligencia emocional es algo que trabajo mucho sobre todo con los jóvenes y con papás, porque ahora hay una cosa muy bonita que se llama crianza respetuosa. Entonces,
la crianza respetuosa se habla mucho sobre la inteligencia emocional, tanto para nosotros como para educar. Eh, en cuanto a nosotros, para seguir con lo que te estaba diciendo, ¿cómo nosotros también podemos evitar eso? Educándonos, ¿sí? Cualquier persona que conozca sobre el tema, que se eduque sobre el tema, puede contribuir a prevenir y también a detectar si alguna persona tiene conductas, este tipo de conductas. Por esto, bueno, estos likes que estás haciendo y compartirlo y recompartirlo en diferido porque la gente no le presta atención sino hasta que le pasa a un ser muy cercano. Entonces, es bueno conocer esos detallitos que uno puede contribuir en eso. A mí, si consumo algún tipo de sustancias que nosotros sabemos que son perjudiciales, como sustancias psicoactivas o el licor en exceso, este, esto también sería importante empezar a disminuirlo o buscar ayuda en cuanto a ese tema. La inteligencia emocional también. En la familia, nosotros somos padres eh, y como padres traemos digamos, como una cultura de crianza que era a los golpes. A mí me pegaron hasta decir no más, ¿cierto? Y hay mucha gente que dice, no, sí, es que con razón. el, 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 hay padres que dicen, a mí me golpearon y yo estoy bien, claro, pero entonces golpea a la esposa, golpea a los hijos, no los disciplina, sino que los maltrata. Entonces, hay que prestarle mucha atención a cómo estamos educando. A veces se nos olvida educar en los valores. El valor como el respeto, si tú le enseñas desde el respeto, o sea, en la forma como tú respetas a tus hijos, ellos lo ven y como son imitadores, lo van a hacer en su colegio. Pero si él ve que tú eres irrespetuoso con el vecino, que eres irrespetuoso con el profesor, que eres irrespetuoso con el que vende con el de la tienda, si tú eres irrespetuoso, ellos lo van a ver así y así van a tratar a los otros estudiantes. Entonces, mira que sí, todo es un círculo. Si lo hacemos bien desde la casa, todo eso se va a ir viendo reflejado en todas las otras áreas. Y vas a beneficiar también a los que están allí. En cuanto a la familia, los vínculos afectivos. Hay padres que están, pero están ausentes a nivel afectivo. Hay padres que estamos, pero entonces nos encontramos más tiempo con el celular, más tiempo viendo películas, más tiempo haciendo cosas que nos agradan a nosotros que lo que podemos compartir con nuestro hijo. Vamos a sacarlo al parque, sí, pero lo llevamos con la nana y la nana es la que lo cuida, ¿sí? Entonces, la idea, ellos valoran mucho que uno esté presente, que uno juegue con ellos, así sea, no sé, mil cosas. Eso les ayuda muchísimo. Para prevenir desde la familia eso y recordar que somos la principal educación se da desde la familia. Ya nuestros profesores ayudan, colaboran, pero principalmente eso. Amigos, familia y el resto de la gente, si las personas, eh, si las personas tienen, ¿cómo se dice? Ven conductas extrañas en, en las redes sociales. No pensemos que es solamente para llamar la atención, ojalá sea para llamar la atención, ¿cierto? Pero si ven, por ejemplo, que un sobrino con un amigo, que alguien escribió algo raro, algo sobre la muerte, que quiere morirse y cosas así, a la hora que sea, lo importante es también informar y prestarle mucha atención a eso, ¿sí? No hacernos ajenos a que, ay, el psicólogo un día antes que una expresión pero yo no lo vi, no le di importancia. Hay que darle importancia a eso. Sí. Wow, Estar atentos. tremendo, tremendo eso. Gracias. Mira, hablaste bastante y ya te adelantaste un poquito a la siguiente pregunta, que Ajá. es, con esto último que dijiste, cuando ya identificamos ideas suicidas en una persona,
¿qué consejos nos das para acompañar a esa persona? Porque a veces, listo, uno identificó, no tiene a quién acudir. ¿Cómo hacemos nosotros para acompañar a esa persona? Me gustó mucho lo que dijiste de no juzgar. Yo creo que eso es importantísimo, no solo para el tema del suicidio, sino para cualquier tema, porque a veces lo que hacemos en vez de ayudar a una persona es acabárnosla. A veces algo que he visto yo es la falsa empatía, esa falsa empatía de nuestra comodidad y de nuestro bienestar, decir, ah, pero eso le pasa a todo el mundo. Uy, no sé qué pensarás tú de eso, pero ese dicho a mí me revuelve todo, de que, ah, no, eso le pasa a todo el mundo. Yo creo que eso es una falsa, yo lo llamo falsa empatía. No Ajá. sé, sí, no. Sí, mira, voy a decir algo que no es muy agradable, porque resulta que asusta un poquito. Uno digamos, como de las características que tiene y que nosotros debemos evaluar como psicólogos en en una posible depresión es que nosotros tenemos que especificar si hay o no hay ideación suicida. O sea, así. Aunque la ideación suicida, el suicidio no tenga un diagnóstico, nosotros lo tenemos que evaluar en ese trastorno. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si la persona está hablando o nos abre un espacio, ¿cierto? Para hablar o decir estoy muy triste o estoy frustrado y algo que no me gusta. Si podemos y vamos viendo y vamos detectando, podemos hacerle la pregunta libremente. ¿Has pensado en no querer vivir? ¿Has pensado en hacerte daño? Sí, porque uno dice, no es que si se lo pregunto, después eso lo motiva y lo hace. No, eso no lo va a motivar. No, no es una de los detonantes, para nada. Pero eso te abre un espacio un espacio para la expresión. Eh, a veces nosotros lo que hacemos es que no guardamos eso porque es que hablar de eso está mal o que no. Lo que sucede con el duelo, ¿cierto? Uno escucha decir lo que te pasó a ti. ¿Sí? Uno escucha decir, no, es que los hombres no lloran, no es que tú no puedes llorar porque es que tú tienes que ayudar a tu papá, o porque es que tu hermanita no te puede ver llorando, o es que, y vamos guardándonos, y eso es lo que hace que en algún momento exploten nuestras emociones. Entonces, ¿qué hacer? Primero, preguntarle y ser consciente de que sí es así, que sí, que sí han pensado acerca de la muerte, ¿sí? Em, lo otro es brindarle ese acompañamiento desde la empatía, como tú estabas diciendo, la falta de empatía, no, desde una empatía genuina, preguntarle, más que como decirle eso de que no, es que eso le pasa a todo el mundo, es que eso no es tan grave, para esa persona lo es. En ese momento lo es y las emociones, aunque no sea racional, aunque uno diga, "Uy, o sea, ¿cómo no se le ocurre pensar eso?" Él se lo cree. Y si se lo cree, es, eh, eh, es peligroso, ¿cierto? Entonces, eh, lo que podemos hacer es hacerle preguntas como, ¿qué es lo que te ha estado haciendo sentir tan mal? ¿Por qué te sientes tan mal? ¿Qué ha sucedido? Eh, ¿En qué te puedo ayudar? ¿Sí? Jamás cuando sepan que la persona ha tenido ideas o ha tenido pensamientos suicidas, jamás le prometan que lo van a ocultar o que le van a guardar el secreto. ¿Sí? Ustedes apóyanlo, compréndanlo, manifiéstenle que lo sienten, que realmente es una situación que para ellos, que a nosotros también nos afecta de cierta manera porque debemos conocerlo. Pero nunca, nunca le digan, no se lo voy a decir a nadie. Tenemos que decirlo. ¿Sí? Si nosotros tenemos que notificarlo, porque nosotros tenemos que notificarlo cuando viene un caso de eso. Ahora imagínense un amigo, una amiga, la hermana, el papá, y obviamente hablar con las personas cercanas. Si está pasando por una crisis, llevarlo a la clínica.
Cuando ya la persona ha intentado o ustedes perciben que lo va a hacer, lo podemos llevar a la clínica o llamar, si no tenemos la posibilidad de ir o llevarlo, podemos llamar a la clínica, no dejarlo solo por ningún momento, en lo absoluto, y comunicarse obviamente con un familiar, con la persona más cercana, que sea el acudiente, una persona muy, muy cercana a él. Ok, gracias. Sí, eso es muy importante esto porque a veces nosotros subestimamos cuando alguien nos dice esto o no sabemos cómo actuar. Lo que hacemos es juzgar y alejarnos, como quien dice, no, este no se va a morir conmigo, que yo mejor me voy y lo dejo solo y que vaya a hacer lo que sea, ¿cierto? O Y miedo, también lo miedo que, de que no sabemos qué decirle. Es mejor no decir porque a veces cometemos errores, pero acompañarlo es suficiente. ok, eso pasa entonces como también como con el duelo. ¿Cierto? Porque a veces en el duelo uno no sabe ni qué decir. Yo todavía sigo preguntándome si alguien tiene, por favor, ahí al país lejano, al interno o en cualquier publicación escrito, ¿qué significa pésame? Pésame. Todo el mundo dice eso, sentido pésame. ¿Qué rayos significa eso? ¿Qué significado Sí, profundo tiene eso? el manejo Entonces, del duelo, bueno, en nuestra cultura es también, voy a aprovechar que lo acabas de decir porque eh, recuerdas, no sé si recuerdas lo que yo te dije cuando compartiste lo de tu escrito. Ya yo lo sabía, ¿no? Claro, obvio. Pero fui muy respetuosa en ese tiempo contigo y mira que creo que lo que te dije fue qué buen proceso hiciste, qué terapia hiciste, qué buena actividad hiciste y tú me respondiste, era una catarsis que me debía, algo así. sí. Entonces, resulta que hay personas que hay duelos mal manejados, duelos no resueltos y esos duelos pues obviamente eh, llevan y hay duelos que son por años porque mira que lo que te decía en la cultura, 9 días en algunas religiones acompañan a la familia 9 días y después de esos 9 días, cómo es que dirían? Ya ustedes los dejan solos, ¿sí? Ya no, al 10.º día ya no hay nadie, ya no hay nadie que te acompañe. En el trabajo también dan, creo que son como 5 días por duelo. No estoy diciendo que se tiene que extender, sino que es un ejemplo para darse cuenta que decir ya, que 5 días fue suficiente para que tú te terminaras ese duelo, y ya fue suficiente, ya está funcional, ya tienes que continuar. Entonces, nuestra cultura también no colabora mucho. Yo creo que este es un tema también que deberíamos dedicarle otro live. Me gustaría invitarte a ti y a otros amigos para hablar de este tema. Yo creo que en Instagram ya se pueden 4 personas. Antes se podían solo 2, ya se pueden 4, entonces podríamos hacerlo contigo y Súper. otros amigos para hablar de esa temática, porque este es otro Bruno. Otro Yo Bruno creo que, total. yo creo que Disney nos va a demandar de tanto hablar de Bruno por acá. Sí, este es otro tabú, el duelo, listo, como tú lo dices, ya te acompañamos, bueno, los que lo practican, te acompañamos 9 noches, te damos 5 días, llegamos a tu casa, te damos el pésame, con eso te consolamos y ya tienes que estar bien, ya tienes que estar bien, ya no puedes llorar, porque mira, si no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, no puedes llorar, no puedes lamentarte, no puedes hacer tal cosa, no, pero ¿cómo vas como dicen algunos, a albergar ahí, a alojar ese sentimiento, tienes que sacarlo, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece, y le metemos un montón de versículos y barnizamos la cosa de piedad, pero lo que estamos haciendo es juzgando a la otra persona y no ayudándole en nada. Y así también lo hacemos con el tema del suicidio. Así lo hacemos a veces con el tema del suicidio. Trivializamos todos estos temas, trivializamos el tema de la ansiedad, trivializamos el tema de la depresión, trivializamos el tema de las ideas suicidas, trivializamos el tema del duelo. Somos trivializadores profesionales y lo barnizamos de piedad. Yo creo que es una buena idea hablar de esto. Gracias por este tiempo. Creo, si no estoy mal aquí, un puntico rojo en una pregunta. Vamos a ver. Y bueno, les comento, vamos a abrir el espacio de preguntas. Hay algunas personas conectadas acá y en diferido. Los que lo vean en diferido, ustedes pueden hacer sus preguntas y yo me comprometo a hacérselas llegar a Lucía y ella dará la respuesta. Si es por YouTube,
Ella da la respuesta y yo la escribo ahí en YouTube. Si es por Instagram, ella misma puede escribir la respuesta ahí en los comentarios. No se cohíban de hacer sus preguntas. Yo sé que tal vez algunos están regresando a casa de un fin de semana de puente. Una amiga me escribió ayer, pero ¿por qué no haces el lunes festivo? Y yo, porque el lunes ya estaba programado, yo no había caído mucho en la cuenta de que eran festivos. Entonces, quienes lo ven en diferido pueden hacer sus preguntas. Aquí hay una preguntita y quienes están conectados también pueden hacerla. Hay una preguntita, creo, dice. A veces no se le hace la pregunta, ¿has pensado en hacerte daño por pena o por miedo? Ah, sí, ese es un comentario más un comentario sí, de Gabriela. Más un comentario que una pregunta. Sí, a veces no se hace esa pregunta, ¿has pensado en hacerte daño por pena, por miedo, por lo que tú decías? No, a veces uno se cohíbe de hacer la pregunta porque no, le voy a dar ideas y lo vas a hacer, pero no. No, realmente no pasa de Sí, esa no, es manera. que nos pasa. Se supone que como profesional de la salud, o sea, asumirlo que debíamos hacerlo porque era una obligación, no era fácil. Imagínate ahora un amigo que qué tal que yo le pregunte y él me deje de hablar porque yo le estoy haciendo esta pregunta o lo vaya a motivar a hacerlo. Así es. Sí. No sé, se asusta de esa manera. Bueno, Lucedi, gracias y te dije Lucedi, ¿sabes? Te tocó aquí, en este espacio. Gracias por tu tiempo, gracias por sacar este espacio para compartir con nosotros.